llamado mucho en el día de hoy porque, bueno, ha generado mucha expectativa la designación de la nueva ministra de Economía de la Nación, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy hablando temprano, Marcos, me tiraste un término que es el overshooting. Que explica un poco lo que está pasando. Claro. Exacto, lo que vos me preguntabas, estuvimos, para que la audiencia entienda. Lo entienda, claro. Hablando con Hernán por WhatsApp durante la mañana y me preguntabas si iba a haber una suba del dólar pronunciada en estos días. Exactamente. Lo de desconfianza puede que suba y suba fuertemente la divisa norteamericana en estos días, pero después debería estabilizarse. Siempre sucede eso, cuando hay algunas noticias un poco que convulsionan a los mercados, suele darse ese término que vos mencionabas. ¿Estabilizarse significa que va a bajar a como estaba o que se va a quedar más o menos allí? Se puede quedar un poco más alto, pero no puede estar tan alto tampoco, porque tenemos una brecha muy importante entre el tipo de cambio oficial y el tipo de los cambios, este tipo de cambio paralelo y los dólares bolsa, ¿no? Esa brecha se tiene que reducir. Ahora ya ha superado el 100%, entonces no puede estar esa brecha tan importante. Es una distorsión de la economía y tienen que subir o los tipos de cambios oficiales o tienen que bajar los tipos de cambios libres para ir reduciendo esa brecha, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué subió el blue y no subió el oficial? El tipo de cambio oficial viene administrado, hay intervenciones del Banco Central en la compra y la venta. Además, hay que tener en cuenta, Ivana, de que para acceder al dólar oficial está bastante restringido. Sí, cada vez Por parte más. de los inversores particulares solamente se puede acceder a $200 por mes, y además tenemos que tener en cuenta que muy poca gente puede acceder a comprar por el home banking los $200. Exactamente. Ni hablar de que hoy además los home banking estuvieron muy raros, las páginas no te dejaban ingresar. Ha estado convulsionado. Sí. Y por otra parte, con las medidas que comentábamos la semana pasada de las restricciones a las importaciones por parte de las medidas que anunciaron desde el Banco Central de la República Argentina, bueno, también hay como un cuidado de las reservas, y eso hace que el tipo de cambio oficial no crezca tan rápidamente como sí lo hace el paralelo, que más se mueve, ¿no? Por desconfianza, ¿no? Por desconfianza del mercado, por inseguridad del mercado. Marco, estábamos leyendo que a pesar de que en Estados Unidos hoy hubo justamente feriado, ¿no? Por el 4 de julio, el Banco Central inclusive tuvo que vender $100 millones por la demanda del dólar solidario. Exacto. Bueno, además tenemos que tener en cuenta que son los primeros días de mes. Sí. Entonces, por lo general, sabemos que cuando cambia el mes se habilita nuevamente ese cupo de $200. El día 1 de julio fue viernes, quizás muchas personas no alcanzaron a hacer la compra. O no habían cobrado todavía. Exacto, y con las noticias que tuvimos el fin de semana, bueno, todo el mundo se apuró a comprar el dólar solidario en el día de hoy. Es por eso que se necesita la intervención del Banco Central para que no crezca tanto el precio de la divisa, ¿no? ¿Qué implica que haya cambiado el ministro de Economía este fin de semana para lo que viene en cuanto a las negociaciones de la deuda y todo eso? Bueno, precisamente, si ustedes recuerdan, por lo general los cambios de ministro de Economía se dan los fines de semana, renuncian los viernes o los sábados para evitar la sobrereacción de los mercados. Entonces, como hay como un par de días para que se calmen un poco las expectativas, y el lunes cuando abran los mercados, el desbarajuste no sea tan importante. Siempre se hacen los cambios, por lo general, de ministro de Economía los fines de semana. Y bueno, se ha designado a Silvina Batakis después de unas largas negociaciones durante todo el fin de semana entre los miembros del presidente con los miembros del gabinete y algunos otros actores políticos. También empresarios visitaron al presidente de la Nación, reclamaron políticas económicas consensuadas y que apoyen el crecimiento económico. Y bueno, y es así que se designó a Silvina Batakis, es una licenciada en Economía, nacida en Tierra del Fuego, tiene 53 años, se graduó de licenciada en Economía en la Universidad Nacional de La Plata con 24 años, también tuvo un máster en Finanzas Públicas en la misma universidad, y después estudió Economía Ambiental en Nueva York.
Ujú. especialista en ingreso fiscal. También recordemos que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires Sí. durante el gobierno de Daniel Scioli entre Ajá. 2011 y 2015. 2015. Ujú. Y cuando Scioli se presentó en la campaña presidencial, que se candidateó para presidente, que después le ganó Mauricio Macri, él había anunciado que ella sería su ministro de Economía si es que él podía llegar a Ganaba. acceder a la presidencia. Claro. ¿Sí? Actualmente, hasta el día sábado, fue secretaria de provincias del Ministerio del Interior, por eso muchos dicen que es la candidata de los gobernadores, pero los analistas por ahí aseguran de que para los mercados no es una figura de peso, no es alguien muy conocido, ¿no? Ujú. Qué bárbaro. ¿Qué políticas va a implementar? Sí. Como preguntaba Ivana, Sí. todavía es una duda. Ujú. El tema que todos se consultan, que todos la gran pregunta que todos se realizan es si va a respetar el convenio con el Fondo Monetario Internacional o lo va a intentar renegociar como lo quiere la vicepresidenta, ¿no? Está bien, entonces que no sabemos qué va a pasar. Todavía no Esa es una demasiado incertidumbre. pronto, es demasiado pronto, no es que sea una incertidumbre, como no es muy conocida, tampoco no se le conoce el background de política económica, Claro. de cuáles son sus ideas en cuanto al manejo de la economía. Entonces seguramente en los próximos días, durante esta semana, digamos, es demasiado pronto para vaticinar si va a tener éxito Sí. o no en su gestión. Va a estar complicada, por sobre todo no tanto porque estamos en un ambiente donde la economía está creciendo, entonces no debería ser un gran problema. Tenemos algunas restricciones a ese crecimiento, como por ejemplo las restricciones a las importaciones, Ujú. que hacen de que los insumos sean más difíciles de conseguir. Tenemos el problema del faltante de combustible, que también puede mermar un poco ese crecimiento, pero lo más importante es el contexto político. Tenemos que tener en cuenta de que ella está renunciando después está asumiendo luego de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, de Raúl Rigo como ministro de Hacienda, y hace poquito nomás había renunciado Matías Culfas como ministro de Producción. Claro. También hay algunos rumores sobre la renuncia del presidente del Banco Central, Miguel Ujú. Pelle, y Mercedes Marcó del Pont, a cargo de la AFIP, que son bastante cuestionados por la vicepresidenta también. Se pensaba que el domingo iban a encontrar más rápidamente un candidato, digamos, que quisiera aceptar el cargo de ministro de Economía, y como que iba a haber toda una movida interna dentro del gabinete y como que iban a relanzar un gabinete fuerte, Ujú. pero eso no sucedió. Solamente se designó a la ministra de Economía, y no hubo un relanzamiento de la gestión. Entonces eso también no trae muchas expectativas, ¿no? Ujú. Pero tiene muchos desafíos por delante, ¿no? Imaginemos. Marcos, ahora los consejos. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Por ejemplo, si tenemos algo de dinero ahorrado en pesos, ¿cuáles son los consejos? Bueno, los consejos en estos ambientes turbulentos y sobre todo si no tenemos un asesoramiento profesional Ajá. en inversiones, es volver a las viejas recetas de la abuela. La vieja receta de la abuela era invertir en plazo fijo. En este caso tenemos el plazo fijo UVA, que te asegura una rentabilidad por encima de la inflación, y el dólar para los particulares. Ujú. Esos son, digamos, las recomendaciones en estos momentos donde hay mucha incertidumbre. Sí, algunos también decían por ahí comprar cosas en cuotas sin interés, ¿no? Pero también tenés que ver quién te los vende. Exacto. Porque el comercio hoy en día está frenado con eso. Exacto. La semana pasada tuvimos un incremento casi del 10% de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Varias empresas crecieron, como Pampa Holdings, Mirgor. Fue una sola empresa la que fue la baja, entonces hubo una recuperación de la bolsa. Pero, por ejemplo, si vemos el tema de los activos digitales, las criptomonedas vienen perdiendo fuertemente. Ujú. No es un tema local, sino es un tema internacional. Bitcoin está por debajo del 50% de sus valores máximos del año pasado.
Entonces, como que las alternativas de inversión son bastante complicadas. A raíz de esto mismo, y aprovecho que nos llamaron, los invitamos a una mesa redonda que vamos a hacer el día viernes en forma virtual en el canal de YouTube de la Escuela de Economía y Negocios y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad. Buenísimo. Donde vamos a hablar sobre este tema, tema de las criptomonedas, ¿sí? Y se llama Mesa Redonda, criptomonedas, debate sobre sus riesgos y la tendencia bajista actual. Vamos a analizar qué está pasando, por qué está bajando tanto y si ha tocado fondo o todavía puede seguir cayendo, ¿no? Marcos, volviendo a los desafíos que va a tener que enfrentar la nueva ministra de Economía, primero, resolver el complicado tema de la segmentación de tarifas de servicios públicos, algo que todavía no se ha resuelto. Necesitamos esa segmentación, sí, que es difícil de implementar también, pero digamos, las tarifas de los servicios públicos están muy subvencionadas por parte del Estado, es un gasto fiscal bastante importante y se está subvencionando a gente que lo puede pagar. Entonces, es algo que hay que ajustar. Por otro lado, el tema de la inflación, ya lo hemos comentado varias veces en nuestros encuentros, hay una inflación programada para este año de más del 70%, 72,6% según el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, y bueno, no sabemos cuáles van a ser las estrategias para poder bajar la inflación. El tema de las reservas muy magras del Banco Central, las reservas de dólares en el Banco Central que son muy magras, se implementaron estas restricciones a las importaciones, pero vamos a ver qué resultado tienen y que eso, como dijimos, no vaya a frenar el crecimiento económico. Y por último el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que se ha ampliado demasiado la brecha, como decíamos, y el blue, yo escribía en el día de ayer, podría llegar hasta 280 pesos y en el día de hoy ya está llegando a 280 pesos. Ah, bueno. Y la pegaste con el número, cifra exacta. Pero todos me decían cuando lo comentábamos después te vas a quedar corto. El que sabe, por algo lo dijo Marcos ayer. Y por último, la deuda en pesos del gobierno, la deuda que tiene el gobierno en pesos es bastante fuerte, es bastante importante. Fíjense que mucho se habla de la deuda en dólares que tenemos con los organismos de crédito internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París, pero eso no representa más allá del 19% del total de la deuda que tiene Argentina. Después, los títulos públicos emitidos en pesos representan casi el 70%, y las letras del Tesoro, que son deudas de corto plazo, un 6,6%. Es decir, el stock de deuda que tiene el gobierno nacional en pesos es muy fuerte, y eso es un problema mucho más grave que la deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque esa deuda va a haber que pagarla. ¿Y cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo se va a hacer de recursos el Estado para pagarla? ¿Va a incrementar los impuestos? Ya no da más la economía para eso. ¿Va a renegociar la deuda? Puede renegociarla, hay que ver la confianza que generan los inversores y que si emite títulos, que pueda recaudar los pesos necesarios para renegociarle y que no se sobreendeude aún más. O si no, como decías vos, Ivana, les queda al gobierno la alternativa de la emisión monetaria, que sabemos que a largo plazo va a generar más incremento de los precios, va a generar más inflación. Entonces, es una situación bastante complicada el tema de la emisión de los bonos en pesos de nuestro país. Qué difícil aceptar el Ministerio de Economía en estas condiciones, ¿no? Por eso es que muchos decían, bueno, pero a la licenciada no la conoce mucha gente, porque quizás hicieron muchos ofrecimientos y aquellas personas que más o menos sonaban para el cargo, dijeron que no. Lo más probable es que no hayan aceptado, ¿no? Porque la verdad que es un trabajo bastante complicado, bastante difícil de resolver, y bueno, uno también el profesional se juega su prestigio, ¿no? Y si vos tuvieras la libertad para actuar técnicamente, pero el gran problema es que muchas veces estás encorsetado por la política
y eso te ata de manos, ¿no? Sí, es así. Marcos, como siempre decimos, si la gente se quiere informar a través de la página justamente de Finanzas San Luis o si no, a través de las redes sociales. Así es, en finanzasanluis.com.ar y si no, @finanzasanluis en todas las redes sociales. Te mandamos un abrazo, buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, esperamos haberle llevado un poquito más de claridad con lo que nos acaba de decir justamente Marcos Lucero. Tratando de entender un poco por Sí. qué todos estos movimientos y